Te voy a contar algo muy personal. Algo que, hasta hace poco, solo unas pocas personas en mi vida conocían. Hace varios años, vivía con un peso constante en el pecho. No era físico, era emocional. Era el peso de un pasado que no sabía cómo soltar. Errores que repetía en mi mente como un disco rayado. Decisiones que, con el tiempo, se convirtieron en condenas silenciosas. Y una voz dentro de mí que decía, una y otra vez: no mereces paz. No después de lo que hiciste, o de lo que no hiciste. Durante mucho tiempo creí que sanar significaba olvidar. Que si quería avanzar, debía enterrar todo lo que me dolía. Pero cuanto más enterraba, más crecía la sombra. Hasta que un día, en medio de una conversación casi casual con un viejo amigo que estudiaba budismo, me dijo algo que cambió todo. No necesitas borrar tu pasado para estar en paz. Solo necesitas dejar de aferrarte a él. Esa frase sonó simple, pero en mi interior resonó como una campana. Y así comenzó mi camino. No fue rápido. No fue fácil. Pero fue real. Aprendí, paso a paso, cómo dejar de luchar contra lo que ya no podía cambiar. Y cómo convertir el presente en mi refugio. Hoy, no soy la misma persona que cargaba ese peso. Sigo teniendo recuerdos. Pero ya no tienen poder sobre mí. Y si estás viendo este vídeo, es porque tú también estás listo para soltar. No para negar lo que viviste, sino para honrarlo. Y seguir adelante. Por eso te invito a que escuches con atención. Porque lo que vas a escuchar no es solo teoría. Es lo que me salvó. Y si a mí me funcionó, a ti también puede funcionarte. Este es el relato de cómo dejé atrás el pasado. Y encontré la paz que creía perdida para siempre. Una paz que no depende de que todo esté resuelto, sino de que estés plenamente aquí. Y si tú también quieres vivir con más paz, si estás cansado de que el ayer robe tu hoy, entonces quédate, porque lo que viene a continuación podría ser el primer paso de tu liberación. Empecemos por la base de toda la enseñanza budista, la impermanencia. Todo cambia. No es solo una frase bonita para colgar en la pared. Es una ley universal. Las emociones cambian. Los pensamientos cambian. Los cuerpos envejecen. Las relaciones evolucionan o terminan. Incluso el dolor, incluso el más profundo, no dura para siempre. Pero aquí está el problema. Cuando sufrimos, tendemos a congelar el momento. Lo clavamos en nuestra mente como si fuera una estatua de mármol, inmóvil, eterna. Ese día fue el peor de mi vida. Nunca superaré lo que me hicieron. Siempre seré esa persona que falló. Pero el budismo nos recuerda, nada es fijo. Ni siquiera tú. Imagina que el pasado es como un río. Tú no estás dentro del río. Estás en la orilla, observándolo. El agua fluye, las hojas pasan, los recuerdos van y vienen. Pero tú no tienes que saltar al agua cada vez que algo doloroso pasa flotando. ¿Qué pasaría si, en lugar de aferrarte a ese recuerdo como si definiera quién eres, lo vieras simplemente como una ola que ya pasó? Hace unos años, guardaba una carta que me rompió el corazón. No la leía, pero sabía que estaba ahí, en un cajón. Y cada vez que la recordaba, sentía el mismo dolor del primer día. Hasta que un maestro budista me preguntó: ¿quién eres tú ahora? ¿El que recibió esa carta, o el que hoy tiene la sabiduría para entenderla? Esa pregunta me liberó. Porque el yo de ayer sufrió, pero el yo de hoy puede comprender. La impermanencia no borra el pasado, pero nos recuerda que también cambiamos. Y eso es esperanza. Ahora, hablemos del desapego consciente. Muchos confunden dejar atrás con olvidar. Pero el budismo no pide que entierres tus recuerdos. Pide que no los uses como cadenas. El desapego no es indiferencia. Es libertad. Piensa en esto. ¿Cuántas veces revisitas una conversación del pasado en tu mente? ¿Cuántas veces la repites como si, esta vez, pudieras cambiar el final? ¿Cuántas veces te castigas por algo que ya no puedes arreglar? El Buda decía: aferrarse al pasado es como agarrar un carbón ardiente con la intención de lanzarlo a alguien más. Tú eres el único que se quema. El desapego consciente no significa decir no me importa. Significa decir, lo reconozco, y lo suelto.
Yo solía pensar que si soltaba el dolor, traicionaba lo que viví. Como si el sufrimiento fuera la prueba de que algo fue importante. Pero la verdad es otra. Lo que fue importante no necesita dolor para seguir siendo significativo. Puedes honrar una pérdida, sin vivir en el luto eterno. Puedes aprender de un error, sin condenarte a repetirlo en tu mente cada día. El pasado tiene valor, pero no debe tener control. Desapegarte no es olvidar a quien amaste. Es permitir que su recuerdo no te robe el presente. Desapegarte no es negar tu historia. Es dejar que tu historia escriba tu futuro. Y eso es un acto de coraje. Pero aquí viene una de las partes más difíciles y más necesarias, la compasión hacia uno mismo. Porque muchas veces, el verdadero peso del pasado no son los hechos, sino el juicio que nos imponemos por ellos. Debí haber sido más fuerte. Debí haber dicho algo. Debí haber sabido. Pero el budismo nos invita a mirarnos con los mismos ojos con los que miraríamos a un amigo que sufre. ¿Le dirías a alguien que amas, eres un fracasado porque cometiste ese error? ¿Le recordarías cada hora su peor decisión? Claro que no. Entonces, ¿por qué te lo haces a ti mismo? Hace tiempo, cargaba con una culpa que me consumía. Había herido a alguien sin querer y me repetía, nunca mereceré perdonarme. Pero un día, en silencio, me hice esta pregunta. ¿Qué haría si mi mejor amigo estuviera así? La respuesta fue inmediata. Lo abrazaría. Le diría que todos erramos. Que el amor no es perfecto, y que el arrepentimiento es señal de corazón, no de debilidad. Así que empecé a hablarme así. No con indulgencia, sino con ternura. El budismo enseña que el sufrimiento humano es universal. Todos hemos amado mal. Todos hemos fallado. Todos hemos llorado en la oscuridad. Y en vez de castigarnos por eso, podemos reconocerlo y decirnos, hiciste lo mejor que pudiste con la conciencia que tenías en ese momento. Esa frase, simple, pero transformadora, me liberó más que 1000 intentos de olvidar. Porque la compasión no borra el pasado, pero le quita el veneno. Ahora, hablemos del presente. Porque el pasado solo tiene poder cuando el presente está vacío. La atención plena, o mindfulness, no es una técnica mágica. Es una práctica de regresar. Regresar al aliento, al latido del corazón, al sonido del viento, a la sensación de los pies en el suelo. Porque cuando estás plenamente aquí, el pasado pierde su fuerza. Piensa en esto. ¿Cuántas veces estás físicamente en el presente, pero mentalmente en el pasado? Comes, pero piensas en una discusión de hace meses. Caminas, pero revives una humillación de la infancia. Hablas con alguien, pero tu mente está en una despedida que ya pasó. El Buda decía que el único momento real es este. No el que fue, no el que vendrá. Este. Y cuando entrenas tu mente para volver una y otra vez, el pasado deja de ser un enemigo y se convierte en un recuerdo más suave. Yo empecé con solo 60 segundos al día. Me sentaba en silencio, cerraba los ojos y me decía, ahora estoy respirando, ahora estoy vivo. Al principio, mi mente corría al pasado en 3 segundos, pero con el tiempo, esos 60 segundos se volvieron 3 minutos, luego 10, y luego, momentos espontáneos de presencia en medio del día. No se trata de vaciar la mente. Se trata de llenarla con lo que es real, aquí y ahora. Porque la vida no sucede en los recuerdos. Sucede en este aliento. Y mientras más vives aquí, menos poder tiene lo que ya pasó. Y así llegamos a un concepto profundo. La presencia como hogar interior. Durante años, busqué la paz en el futuro. Cuando todo se resuelva, entonces estaré en paz. Cuando me perdonen, entonces podré descansar. Cuando entienda por qué pasó, entonces sanaré. Pero el budismo me enseñó que la paz no es una recompensa al final del camino. Es el suelo bajo tus pies, si decides caminar con atención. El presente no es un lugar al que llegas. Es un estado que eliges habitar. Incluso con heridas. Incluso con recuerdos.
incluso con preguntas sin respuesta. Porque la verdadera paz no depende de que todo esté resuelto, sino de que estés completamente aquí. Imagina que tu mente es una casa. Durante mucho tiempo, viviste en el sótano. Oscuro, frío, lleno de ecos del pasado. Pero arriba, en el piso principal, hay luz, aire, espacio. Subir no significa que el sótano desaparezca, solo que ya no vives ahí. Habitar el presente es eso. Elegir vivir en la parte de la casa donde la vida realmente ocurre. Y con el tiempo, el sótano ya no te llama, porque ya no tienes frío. Permíteme contarte una historia. Hace varios años, conocí a un monje en un templo pequeño en las montañas. Estaba devastado por una pérdida reciente. Y le dije, no sé cómo seguir. El dolor no se va. Él no me dio consejos. Solo me ofreció una taza de té. Mientras lo servía, derramó un poco. Sin decir nada, tomó un paño, limpió la mesa, y siguió sirviendo. Luego me miró y dijo, el té derramado ya no está en la taza. ¿Vas a seguir lamentando el líquido? ¿O vas a beber el que aún está caliente? Esa imagen me persiguió durante semanas. Porque ¿cuántas veces nos aferramos a lo que se derramó, mientras ignoramos lo que aún tenemos en las manos? El pasado es el té derramado. Ya no está. Pero el presente, aunque pequeño, aunque imperfecto, aunque frágil, sigue ahí, caliente, listo para ser bebido. No necesitas más paz de la que ya existe en este momento. Solo necesitas dejar de mirar hacia atrás y empezar a beber. Ahora, quiero que hagas una pausa mental, solo por unos segundos. Piensa en un recuerdo que aún carga peso en tu vida. No lo analices. No lo juzgues. Solo obsérvalo. ¿Qué emoción lo acompaña? ¿Dolor? ¿Vergüenza? ¿Enojo? Ahora, pregúntate, ¿estoy aferrado a este recuerdo? ¿O estoy aprendiendo de él? Porque hay una diferencia sutil, pero monumental. Aferrarse es repetir. Aprender es integrar. El budismo no te pide que rompas con tu historia. Te pide que dejes de ser su prisionero. Y eso comienza con una decisión consciente. No voy a permitir que lo que fue defina lo que soy ahora. No es fácil, pero es posible. Cada vez que eliges respirar en lugar de rumiar. Cada vez que eliges caminar en lugar de replantear. Cada vez que eliges escuchar a alguien en lugar de perderte en tu mente. Estás soltando. No de golpe, sino gota a gota. Y esas gotas, con el tiempo, forman un río de paz. Tal vez pienses, pero es que mi pasado fue demasiado doloroso. No puedo simplemente soltarlo. Y tienes razón. No puedes simplemente soltarlo. Pero puedes empezar a observarlo con ojos nuevos. El budismo no minimiza el sufrimiento. Lo sacraliza, como parte del camino humano. Pero también nos dice, no te quedes en el sufrimiento. Atraviésalo. Transfórmalo. Imagina que cada herida es una semilla. Si la entierras en la oscuridad del resentimiento, germinará más dolor. Pero si la llevas a la luz de la comprensión, puede florecer en sabiduría. Yo no soy la misma persona que era antes de mis heridas. Pero tampoco soy su víctima. Soy alguien que las lleva, pero no las alimenta. Y en ese equilibrio, nace una paz que no depende de que todo sea perfecto, sino de que todo sea visto con claridad. Hablemos ahora de la resistencia, porque gran parte del sufrimiento no viene del pasado, sino de nuestra lucha contra él. Decimos, no debería haber pasado. No debería haberme sentido así. No debería haber hecho eso. Pero el Buda enseñaba que el sufrimiento surge no del dolor, sino de la resistencia al dolor. Aceptar no es rendirse, es dejar de pelear contra la realidad. Cuando dejas de resistir lo que fue, algo sorprendente ocurre. El pasado pierde su carga emocional. No porque cambie, sino porque tú cambias tu relación con él. Es como una piedra en el zapato. Mientras caminas con ella, duele. Pero si te sientas, la sacas y la miras,
Ya no te lastima. No desaparece. Pero ya no te impide caminar. Aceptar el pasado no significa que estés de acuerdo con él. Significa que ya no luchas contra él. Y en esa rendición consciente nace la libertad. Así que, ¿cómo aplicar todo esto en la vida real? No necesitas irte a un monasterio. Solo necesitas pequeños actos de presencia. Cada mañana, antes de revisar tu teléfono, toma 3 respiraciones conscientes. Recuerda, estás vivo. El pasado no te tiene. Cuando un recuerdo doloroso aparezca, no lo empujes. Di, hola, viejo amigo. Gracias por la lección. Pero hoy, estoy aquí. Y vuelve al presente. Escribe una carta que nunca enviarás, pero que libere lo que cargas. Luego, quémala o guárdala, pero no la releas. Practica el perdón, no porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces paz. Y sobre todo, háblate como le hablarías a alguien que amas. Porque sanar no es un destino, es una práctica diaria. Y cada elección consciente te acerca un poco más a la paz que ya está en ti. El budismo no promete una vida sin dolor, pero sí una mente que no sufre innecesariamente. Dejar atrás el pasado no es borrarlo, es dejar de permitir que escriba tu presente. Y cuando logras eso, cuando dejas de resistir lo que fue, el corazón se aligera, no porque el pasado haya cambiado, sino porque tú ya no vives en él. Ahora vives aquí, donde el viento toca tu piel, donde el sol calienta tu rostro, donde la vida, real, viva, palpitante, te espera, y en ese lugar, la paz no es algo que buscas, es algo que descubres, porque siempre estuvo ahí, solo necesitabas dejar de mirar atrás, para verla. Hace algunos años, conocí a una mujer en un retiro de meditación. Se llamaba Elena. Tenía 50 y tantos años, una mirada serena, pero también una profundidad que delataba un pasado complejo. Un día, durante el té de la tarde, me contó su historia. 20 años atrás, había perdido a su hijo pequeño en un accidente. No un accidente espectacular, sino uno de esos imposibles de imaginar, un simple resbalón en la bañera. Ella estaba en la cocina. Solo fueron unos segundos. Pero esos segundos se convirtieron en una prisión. Durante más de una década, vivió encerrada en la culpa. Si hubiera estado ahí. Si no me hubiera distraído. Si hubiera sido una mejor madre. Intentó terapia. Leyó libros. Hizo de todo. Pero el dolor no se iba. Hasta que, por casualidad, entró a una librería y encontró un libro sobre el budismo. No buscaba religión. Solo buscaba alivio. Lo que encontró fue algo más profundo. Una forma de relacionarse con el sufrimiento sin ahogarse en él. Empezó a practicar la atención plena. No para olvidar a su hijo, sino para honrarlo sin destruirse. Me dijo algo que nunca olvidaré. Durante años, creí que si dejaba de sufrir, lo traicionaba. Pero un día entendí que mi sufrimiento no lo traía de vuelta. Y que mi paz, si lo mantenía vivo en mi corazón. Con el tiempo, Elena comenzó a trabajar con familias en duelo. No como una experta, sino como alguien que había atravesado el fuego. Y salido con las manos llenas de ceniza. Pero también de semillas. La última vez que la vi, me mostró una pequeña planta en su balcón. La sembré el día en que pude decir su nombre sin llorar, me dijo. Ya no vivo en el día del accidente. Vivo en el día de hoy. Y en él sigue conmigo. Pero ya no como una herida, sino como amor transformado. Esa historia me marcó, porque demostró que no se trata de borrar el pasado, sino de permitirle florecer en algo nuevo. Y si Elena pudo hacerlo, después de una pérdida tan inimaginable, ¿qué excusa tenemos nosotros para seguir atrapados en culpas menores, en rencores viejos, en historias que ya no nos sirven? El pasado no tiene que ser una tumba. Puede ser tierra fértil. Solo si decides dejar de enterrar tu vida en él. Y comienzas a sembrar en el presente. Te voy a contar algo muy personal. Algo que, hasta hace poco, solo unas pocas personas en mi vida conocían. Hace varios años, vivía con un peso constante en el pecho.
No era físico, era emocional. Era el peso de un pasado que no sabía cómo soltar. Errores que repetía en mi mente como un disco rayado. Decisiones que, con el tiempo, se convirtieron en condenas silenciosas. Y una voz dentro de mí que decía, una y otra vez: no mereces paz. No después de lo que hiciste, o de lo que no hiciste. Durante mucho tiempo creí que sanar significaba olvidar. Que si quería avanzar, debía enterrar todo lo que me dolía. Pero cuanto más enterraba, más crecía la sombra. Hasta que un día, en medio de una conversación casi casual con un viejo amigo que estudiaba budismo, me dijo algo que cambió todo. No necesitas borrar tu pasado para estar en paz. Solo necesitas dejar de aferrarte a él. Esa frase sonó simple, pero en mi interior resonó como una campana. Y así comenzó mi camino. No fue rápido. No fue fácil. Pero fue real. Aprendí, paso a paso, cómo dejar de luchar contra lo que ya no podía cambiar. Y cómo convertir el presente en mi refugio. Hoy, no soy la misma persona que cargaba ese peso. Sigo teniendo recuerdos, pero ya no tienen poder sobre mí. Y si estás viendo este vídeo, es porque tú también estás listo para soltar. No para negar lo que viviste, sino para honrarlo y seguir adelante. Por eso te invito a que escuches con atención, porque lo que vas a escuchar no es solo teoría. Es lo que me salvó. Y si a mí me funcionó, a ti también puede funcionarte. Este es el relato de cómo dejé atrás el pasado. Y encontré la paz que creía perdida para siempre. Una paz que no depende de que todo esté resuelto, sino de que estés plenamente aquí. Y si tú también quieres vivir con más paz, si estás cansado de que el ayer robe tu hoy, entonces quédate, porque lo que viene a continuación podría ser el primer paso de tu liberación.